de quien Jesús es. El Evangelio es la buena noticia de quien Jesús es y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Si las buenas noticias del Evangelio aparecieran en la primera plana de tu periódico local, el título sería: Buenas noticias, Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. O si eres uno de los millones que prefieres recibir las buenas noticias en línea, encontrarías #Jesús es completamente Dios y completamente hombre, como la tendencia número 1 en Twitter. Al leer este titular por primera vez, probablemente tendrías dos preguntas. Primero, ¿por qué es noticia la identidad de un hombre que vivió en un pueblo hace 2000 años? Segundo, ¿por qué su identidad se considera buena noticia? La respuesta a ambas preguntas están en los detalles. Número 1. Jesús es Dios. Al lado de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Jesús posee la naturaleza de Dios único y verdadero. Él es eterno. Nunca ha habido ni habrá un momento en el que Jesús no existiera. Es omnisciente, lo sabe todo. No hay ningún dato en el pasado, presente o futuro que Jesús no conozca completamente ahora mismo. Es omnipotente, todopoderoso. Puede hacer todas las cosas y no puede ser vencido por nada. Es omnipresente, siempre presente. No hay ningún rincón en este universo o cualquier otro en el que Jesús no esté personalmente presente ahora mismo. Él es santo, es completamente diferente a cualquier otra persona o cosa y es moralmente puro en todas las maneras posibles sin la más mínima imperfección. Él es creador. Todo lo que ha sido traído a existencia por Jesús. Él es sustentador. Todo lo que sigue existiendo por su voluntad y su palabra. Por la virtud de todo lo anterior, también es juez. Todo lo que Él ha hecho, lo visible e invisible, dará cuentas a Él por lo que han hecho con la existencia que Él ha concedido generosamente. Estas son buenas noticias. Saber que Jesús es Dios son buenas noticias porque eso te permite conocer a Dios. Cualquier otro líder religioso nos ofrece mostrarnos a Dios como una idea. Jesús nos ofrece conocer a Dios como persona, de cerca y personalmente. Hace esto presentándose a sí mismo. Él dice, el Padre y yo somos uno. Y también dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ya no tenemos que adivinar cómo es Dios o conocerle solo a través de lo que podemos ver a la distancia. Porque Jesús es Dios, podemos ver a Jesús y ver a Dios por nosotros mismos, precisamente como es. Estas son buenas noticias. Además, saber que Jesús es Dios son buenas noticias porque solo un Dios infinito puede cargar con el peso de nuestro pecado infinito. Contrario a la creencia popular, aquello a lo que Dios llama pecado no es un asunto principalmente conductual, es principalmente un asunto relacional. Tú fuiste creado por Dios y eres sostenido por Dios todos los días. Todo lo que tienes y todo lo que eres es debido a su fidelidad. Tú pecas cuando respondes a la fidelidad de Dios con infidelidad, dando tu confianza, tu amor, o tu obediencia a algo o a alguien más en lugar de a Dios. Por ejemplo, cuando miras a las cosas que logras en la vida para hacerte sentir valioso e importante, estás confiando en las cosas que haces en lugar de confiar en el Dios que te da la habilidad de hacer esas cosas. Cuando el objeto principal de los afectos de tu corazón es un ser humano, ya seas tú u otra persona, o una cosa, como el dinero o la comodidad, estás amando algo que Dios creó más de lo que amas al Dios que lo creó. Y cuando obedeces lo que tu cuerpo dice que se siente bien o a lo que la cultura dice que es bueno, tú te permites ser dominado por algo más que tu dueño. Así, el pecado incluye tanto el hacer lo malo como el hacer lo bueno por las razones equivocadas. Tú has hecho esto, ya sea a través de los pensamientos de tu mente, los afectos de tu corazón, las palabras de tu boca o las acciones de tu cuerpo, y continúas haciéndolo. En la mayoría de los casos, tu pecado es contra otras personas. En todos los casos, tu pecado es en contra del Dios a quien le debes tu existencia y de quien recibes todas las cosas buenas que tienes. Porque Dios es quien ha sido principal y constantemente ofendido por tu pecado.
Él es el único que puede perdonar tu pecado y librarte de sus consecuencias. Debido a que Dios es también, por su pura naturaleza de ser Dios, santo y juez, la única manera en que puede perdonarte y librarte de las consecuencias es si tus pecados y las consecuencias son puestas en alguien más. Pero ¿quién puede soportar el peso de tu pecado infinito contra el Dios infinito? Solo ese mismo Dios infinito, exactamente quien Jesús es. Porque Jesús es Dios, tu pecado puede ser tratado a través de la ira de Dios sobre Dios, en lugar de la ira de Dios sobre ti. Esas son buenas noticias. Saber que Jesús es Dios también son buenas noticias porque nos permite saber que todo lo que Jesús dice es verdadero, porque Él lo sabe todo y es santo. Y todo lo que Jesús hace es perfecto, porque es todopoderoso y santo. Esto significa que cuando Jesús dice que ha venido a cumplir la ley de Dios en nuestro lugar y a nuestro favor, podemos estar seguros de que lo hizo, y lo hizo perfectamente. Jesús no dejó ninguna parte de la ley de Dios sin cumplir. No dejó pasar ni el más pequeño mandamiento por ningún momento. También significa que cuando Jesús fue a la cruz para recibir el juicio de Dios Padre en nuestro lugar y dijo, consumado es, realmente fue consumado. No dejó a nadie de su pueblo sin expiación, ni ninguno de nuestros pecados sin pagar. Estas son buenas noticias. Número 2. Jesús es hombre. Como tú y como yo, Jesús fue nacido de una mujer. Vivió como un bebé, completamente dependiente de otros para su sustento y seguridad física. Creció como un niño, desarrollándose física, mental y emocionalmente. Vivió como hombre, trabajando como nosotros trabajamos, durmiendo como nosotros dormimos, orando como nosotros oramos, amando como nosotros amamos, llorando como nosotros lloramos, temiendo como nosotros tememos, y siendo tentado en todas las cosas, así como nosotros somos tentados. Jesús experimentó las mismas alegrías que nosotros experimentamos, sintió el mismo sufrimiento que nosotros sentimos, tuvo las mismas interacciones que nosotros tenemos, con todas sus altas y sus bajas. También probó el mismo destino que cualquier humano que haya vivido, la muerte. Estas son buenas noticias. Saber que Jesús es hombre son buenas noticias porque solo un humano puede empatizar con la experiencia humana. Cualquier otra religión nos ofrece un Dios que no puede saber, ni le interesa saber, qué se siente ser un hombre. Y aún así demandan cosas de nuestra humanidad. Jesús es un Dios que conoce por experiencia nuestra humanidad, porque Él mismo es hombre. Por esta razón, Jesús puede simpatizar y empatizar con nosotros mientras tratamos de vivir en el mundo de Dios como Dios quiere. Ya sea que seas tentado a pecar, congelado por el temor o agotado por la vida, Jesús, el hombre, entiende y Jesús, el Dios, responde de acuerdo a ese entendimiento. Estas son buenas noticias. Aún más, saber que Jesús es hombre es buena noticia porque solo un humano puede sustituir a otro humano. Para que tus pecados sean sustituidos por justicia, un humano tenía que vivir una vida de perfección humana como sustituto. Para que el castigo de tu pecado infinito sea transferido a otro, un ser humano inocente tendría que haber tomado tu castigo sobre sí mismo. Para que tu esclavitud al pecado se convierta en libertad para vida eterna, un hombre tendría que haber vencido la muerte cayendo en su poder y levantándose como tu sustituto. Pero, ¿qué ser humano puede vivir una vida de perfección, tomar tu castigo por tu pecado y salir de su propia tumba? Solo un ser humano que fuera también Dios, exactamente quien Jesús es. Esas son buenas noticias. Antes de convertirme en cristiano, todo lo que conocía acerca de Jesús provenía de escenas de películas de Semana Santa y de las costumbres de mi país. Aunque tus ideas acerca de Jesús puedan tener orígenes diferentes, la mayoría de nosotros hemos moldeado nuestro entendimiento de quién es Jesús, por lo menos parcialmente de fuentes externas a la Biblia. Como resultado, es común que la gente sepa toda clase de cosas acerca de Jesús sin conocer realmente a Jesús. Jesús es completamente Dios y completamente hombre.
Esta no es solo una respuesta de 7 palabras para una pregunta teológica. Es la mitad del contenido de las buenas noticias que han cambiado individuos, comunidades y al mundo desde el día que fueron proclamadas por primera vez hace 2000 años. Y esto puede cambiarte a ti también. Por favor, sigue escuchando.